Y porque se habla del caso del general Salvador Cienfuegos, es que estamos escuchando esta tarde a dos invitados que conectan con esta redacción. Doy la bienvenida vía telefónica por lo pronto a Ana María Salazar, internacionalista, ex subsecretaria adjunta para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ana María, gusto saludarte. Y Raúl Benítez Manaut, él es especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Déjenme preguntarles rápido, ¿está rescatando el gobierno mexicano con esta maniobra que anuncia el canciller Ebrard, al que fuera uno de los funcionarios de más alto rango en la administración pasada? Ana María. Mira, la interpretación que yo le estoy dando es que esto fue más una decisión en Estados Unidos que la interlocución que tendría el Departamento de Justicia con el gobierno de México. Yo creo que hay que tenernos lo que dice exactamente el documento que presentó el Departamento de Justicia al juez, en donde justifican por qué estarían quitándole los cargos al secretario, que es más importante la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad y la cooperación que cualquier otra posibilidad o eventualidad de un proceso penal en contra del general Cienfuegos. Entonces yo lo interpreto que esto es una decisión casi unilateral por Estados Unidos y no una negociación como se estaría presentando, se estaría comentando por parte del gobierno de México. Si tan importante es, ¿por qué no se le notificó inicialmente al gobierno mexicano cuando se arrestó a Cienfuegos a mediados de octubre? ¿Cuál es tu lectura, Raúl? Bueno, mi lectura en este caso no coincido con mi amiga Ana María. Yo creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió presiones muy fuertes del ejército mexicano, en el sentido que estaban exigiendo ya la salida de la DEA de México y la cancelación de todas sus operaciones, pero más que eso, la suspensión de los programas de cooperación militar para la guerra al narcotráfico, la suspensión de lo que quedaba de la iniciativa Mérida. Y entonces yo creo que sí hubo un acercamiento del gobierno de México al de Estados Unidos, planteando que por el caso de una persona, se estaba poniendo mucho en riesgo en la relación bilateral, y esto llevó a una especie de diálogo primero y negociación después entre las autoridades de los dos países. Es más, me atrevería a pensar que es una negociación a nivel presidencial y que eso podría explicar la negativa del presidente mexicano a reconocer al candidato Joe Biden como ganador, porque no quería poner en riesgo esto conociendo el carácter tan impulsivo del presidente Donald Trump. Y continúo contigo, Raúl, sobre todo después, además de ver el patrón que ha tenido el presidente López Obrador en relación con el trabajo y las funciones que le está dando a las Fuerzas Armadas desde que comenzó su administración. Sí, mira, por ejemplo, la ayuda de Estados Unidos es muy importante para la guerra al narcotráfico. De todos es sabido que los servicios de inteligencia del Pentágono ayudaron a la Secretaría de Marina a una de las capturas del Chapo Guzmán, y que es vital porque ellos tienen servicios de información, de inteligencia, de captación de informaciones, llamadas telefónicas, etcétera, que no tiene el gobierno mexicano y que ayudan mucho en cooperación, también entrenamientos, todo esto. Esto pone en juego ese trabajo de 4 años para adelante si no se procedía a una digamos así, liberación, entre comillas, del general para entregarlo a la justicia mexicana. Ahora, esto es lo que está pasando el día de hoy, pero faltan 2 meses para el cambio de gobierno en Estados Unidos y puede haber un retraimiento. No es una declaración de inocencia del general Cienfuegos, ni es un perdón por haberlo capturado en Los Ángeles y llevado a Nueva York. Es simplemente decir, se cambia de juzgado, se manda de Estados Unidos a México para que prevalezca la relación de cooperación y la intensidad de la relación entre los dos países. Esa es, Ana María, la otra gran pregunta. La administración entrante, en poco más de 2 meses, 2 meses y días, llega Joe Biden. Falta escuchar qué es lo que tienen que decir los funcionarios en relación con que prevalezca la política exterior en un caso que se armó desde hace meses, que se estaba viendo directamente ya en la corte en Nueva York de este altísimo funcionario. A ver, volvamos a la pregunta inicial. Aquí, de nuevo, interpretando, conociendo cómo funcionan estos tipos de esta relación bilateral. Y lo que podría haber sucedido. Cuando hacen la pregunta de por qué no le avisaron al gobierno de Estados Unidos que había una investigación en contra del general Cienfuegos, los que conocen
cómo se maneja Estados Unidos en este tipo de negociaciones. Jamás ni al gobierno de México ni a algún otro gobierno le van a avisar que están investigando a un funcionario de cualquier nivel, especialmente un nivel de secretario. 2, aquí el tema es que era tan catastrófico el hecho de que detuvieron al general Cienfuegos en la relación bilateral, particularmente, y concuerdo ahí con mi colega, de que era tan catastrófico el impacto en la relación bilateral, no solamente ahora, sino podría pasar una década antes de que el ejército mexicano confiara de nuevo con funcionarios del Departamento de Justicia o de la DEA, que creo que hubo una decisión en donde decidió el Departamento de Justicia, en base a recomendaciones de funcionarios que tienen que seguir manejando y coordinándose con el gobierno de México, que había que, desistir de las acusaciones, ¿sí? Aunque había pruebas, también hay un cuestionamiento de qué tan sólidas eran estas pruebas, y 2, no valía la pena tratar de perseguir penalmente a un general que seguramente en la defensa del general, si es que hubiera un juicio, iba a demostrar que él no solamente había sido aliado de los Estados Unidos en diferentes momentos, sino había jugado un papel en esta estrategia de México durante el sexenio pasado en combatir grupos del crimen organizado. Entonces yo creo que también eso fue una consideración, porque a largo plazo hay la relación bilateral en materia no solamente de seguridad y persecución de los grupos del crimen organizado, sino en la relación de seguridad nacional es fundamental para ambos países. Entonces, lo que creo que sucedió, más allá de presiones del gobierno de México, que hubo una decisión interna del Departamento de Justicia en un proceso en donde se debería de haber hecho antes de que se hiciera esta acusación del general, que es más importante la relación bilateral en materia de seguridad que buscar perseguir penalmente al general Cienfuegos, particularmente con las pruebas que había en ese momento. Obviamente en la siguiente administración con Joe Biden va a tener que haber una reestructuración de la relación bilateral, no solamente en términos del papel que juegan las Fuerzas Armadas, pero creo que en un factor más importante, ¿cuál es la estrategia del gobierno de México para perseguir lo que Estados Unidos percibe como sus objetivos principales en materia de administración de justicia, el crimen organizado y sobre todo seguridad y seguridad nacional? Entonces se presta con la llegada de Joe Biden y el nuevo equipo de una renegociación de cómo debe de ser esa relación. En tiempo de televisión, perdón, Ana María, que te estoy cerrando, pero Raúl, para cerrar también, ¿qué representa esta decisión para lo que serían las Fuerzas Armadas en México? ¿Cómo terminas la conversación? Mira, yo creo que las Fuerzas Armadas están sobreusadas y son necesarias para el presidente López Obrador, y seguramente esto friccionó la relación entre el presidente López Obrador y el grupo de generales que comanda las Fuerzas Armadas, y le han de haber dicho, bueno, tú que te llevas también con Donald Trump, pues ahora demuéstranos y da la pelea para ver si es cierto que nos lo pueden entregar, y porque ese juicio está muy amañado. Las Fuerzas Armadas no creen que el general es culpable, y es lógico, ellos tienen su posición institucional, pero se contrasta pues con que está siendo enjuiciado en Nueva York, y entonces tienen una desmoralización. Estaban muy desmoralizadas las Fuerzas Armadas, esto las vuelve a levantar, y lo que señaló el canciller Ebrard es que se vuelve a restaurar la relación, que se vuelve a confiar en México, y además le entregan al general Cienfuegos a la justicia mexicana. Ahora bien, la justicia mexicana, la Fiscalía General de la República, tiene que demostrar que investiga el caso, ¿no? Así es, que lo está investigando. Ana María Salazar, Raúl Benítez, les agradezco su perspectiva y su tiempo esa tarde.